Nunca imaginé encontrarme sentado en el despacho de mi padre, rodeado de los restos de su vida, preguntándome dónde se había desviado todo. El escritorio de caoba donde solía ayudarme con los deberes aún guardaba sus gafas de lectura, colocadas cuidadosamente junto al diario El País que había estado leyendo la mañana antes de sufrir el infarto. La butaca de cuero todavía conservaba la huella de su presencia. Y el aire llevaba el leve aroma de su tabaco favorito, una mezcla de aquella pequeña tienda en la calle Alcalá que visitaba cada mes durante los últimos 30 años. Creciendo en nuestro apartamento señorial en el barrio de Salamanca, siempre me había sentido segura de mi lugar en la familia. Papá Jaime Sullivan, como lo conocían en el mundo jurídico madrileño, siempre nos había tratado a mí y a Sara con la misma equidad, o al menos eso creía. Asistió a ambas graduaciones del Colegio San Fernando con la misma sonrisa orgullosa. Nos ayudó a mudarnos a nuestros dormitorios en diferentes universidades y nos llamaba cada domingo sin falta. La rutina era tan predecible como el cambio de estaciones a orillas del Manzanares. La mañana de la lectura del testamento amaneció fría y gris, típica de principios de marzo en Madrid. Recuerdo ajustarme el abrigo de lana negro mientras subía los escalones de granito del juzgado, mis tacones resonando sobre una piedra que había sido testigo de incontables dramas familiares antes del mío. Sara llegó pocos instantes después, con sus botas de diseño y el cabello perfectamente peinado, haciendo que mi atuendo de tienda por departamentos pareciera insuficiente. Siempre tuvo ese efecto sobre mí, incluso cuando éramos niñas compartiendo habitación y peleando por el espacio en el armario. ¿Lista para esto, hermanita?, preguntó con una voz que llevaba ese dejo de superioridad que se acentuó desde que se convirtió en socia en su despacho de abogados. Forcé una sonrisa y asentí, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Algo en su confianza me inquietaba, pero aparté ese sentimiento. Esto tenía que ver con papá, con la familia, con el cierre de un capítulo, no con nuestras viejas rivalidades. La sala de reuniones resultaba demasiado cálida y estrecha mientras nos reuníamos alrededor de la larga mesa. El señor Peterson, amigo de toda la vida y socio jurídico de papá, ajustó su corbata con nerviosismo al comenzar a leer. Habría debido intuir que algo andaba mal cuando vi la leve sonrisa de Sara y cómo revisaba su teléfono, como si ya supiera lo que iba a suceder. Las palabras cayeron sobre mí como un cubo de agua helada. A mi hija Sara Sullivan le dejo toda mi herencia, incluyendo la casa familiar, todas las inversiones y mi participación en el despacho. El zumbido en mis oídos ahogó lo restante. A través del velo de lágrimas repentinas, vi ensancharse la sonrisa de Sara, observarla recibir felicitaciones de los socios presentes. Alguien me tocó el hombro, probablemente el señor Peterson, pero no pude reaccionar. 32 años de recuerdos se reescribían en mi mente, cada instante junto a mi padre ahora teñido de duda. La risa de mi hermana rompió mi aturdimiento, ese sonido familiar que antes anunciaba chistes compartidos y planes secretos, y que ahora se sentía como fragmentos de cristal en mis oídos. No te preocupes, Emily, dijo, su voz resonando en la sala. Aún puedes visitar la casa, cuando yo esté allí, por supuesto. Los demás fingieron no oír, pero pude notar cómo se encogían incómodamente, evitando la mirada. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de noches sin sueño y preguntas interminables. Me refugié en mi trabajo en la biblioteca pública, donde hacía ya 5 años que laboraba como bibliotecaria infantil. La rutina de las horas de cuentos y de ayudar a los niños a encontrar su próximo libro favorito me proporcionaba algo de consuelo, pero cada vez que leía una historia sobre el amor familiar, sentía que la herida se reabría. Pasé las noches revisando las pocas cajas de objetos personales que logré sacar de la casa antes de que Sara cambiara las cerraduras. Cada fotografía parecía contar ahora una historia distinta. Estaba la vacación de verano en la Costa Brava cuando tenía 12 años. Papá nos había enseñado a navegar a las dos, pero ahora recordaba cómo dedicó más tiempo a Sara, enseñándole los matices de la navegación. La mañana de Navidad de nuestra adolescencia, Sara había recibido un coche mientras yo obtenía un ordenador portátil, y me convencí a mí misma de que era porque yo estaba más enfocada en lo académico. Incluso los regalos de graduación de repente parecían desiguales en retrospectiva. Su viaje por Europa frente a mi fin de semana en Madrid. Los murmullos en las reuniones familiares se volvieron imposibles de ignorar. Los comentarios punzantes de la tía Margarita sobre algunas personas que simplemente saben manejar mejor su dinero en la cena dominical.
Los torpes intentos del primo Tomás por incluirme en conversaciones sobre inversiones familiares, solo para que Sara tomara el control con naturalidad. Cada interacción se veía manchada por la certeza de que, en el último dictamen de nuestro padre, de alguna manera yo había quedado corta. Algunas noches, caminaba a orillas del Manzanares, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. El mismo camino que papá y yo recorríamos cuando tenía dudas o necesitaba consejo. Ahora esos recuerdos parecían momentos prestados, escenas de la vida de otra persona. El río seguía su curso, indiferente a mi dolor, mientras al otro lado, la vida en Madrid continuaba como si mi mundo no se hubiera hecho añicos. Una noche particularmente oscura me encontré frente a nuestra antigua casa. La luz del porche estaba encendida, y a través de los ventanales se veía a Sara organizando lo que parecía ser una cena. El sonido de las risas se escapaba a la calle, y por un instante, me transporté a aquellas veladas en las que nuestra familia estaba completa. Pero mientras permanecía allí, como una extraña en la acera, comprendí que esa versión de mi vida se había perdido para siempre. El peso del rechazo caía sobre mí como la nieve espesa que cubre Madrid en invierno, y supe que debía encontrar un camino hacia adelante, aunque aún no lograra vislumbrar la ruta. Las semanas tras la lectura del testamento se fundieron como las nubes grises que persistían sobre el horizonte de la ciudad. Intenté mantener mi rutina, el café matutino en la esquina, mis turnos en la biblioteca, las caminatas vespertinas por la avenida de la Castellana, pero todo me parecía vacío. Cada vez que pasaba frente al edificio del despacho familiar en la calle de Serrano, el estómago se me encogía al ver el nombre de Sara recién pintado en la ventana. Sullivan, Peterson y Asociados. Mi pequeño piso en Malasaña, que siempre había sido acogedor, ahora parecía un testimonio evidente de mi fracaso. Sara se aseguraba de que todos supieran de sus reformas en la casa de nuestra infancia, enviando fotos al grupo familiar de contratistas que desmontaban el antiguo despacho de papá para convertirlo en lo que ella llamaba oficina moderna en casa. Cada mensaje era un recordatorio deliberado de lo que había perdido. Las cenas familiares semanales en casa de la tía Margarita se convirtieron en un ejercicio de resistencia. Su triple piso en el barrio de Argüelles siempre había sido un terreno neutral para nuestra familia extendida, pero ahora se sentía como un tribunal en el que yo estaba continuamente en juicio. Emily, querida, decía al pasar las patatas, ¿has pensado en volver a estudiar? Quizá hacer un máster como hizo Sara. La sugerencia venía acompañada de una mirada que dejaba claro que pensaba en la decisión de papá. Una tarde de domingo, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del comedor de la tía Margarita, el primo Tomás dejó escapar sin querer que Sara había estado reuniéndose en privado con papá durante meses antes de su muerte. Reuniones de trabajo, había dicho, antes de que la mirada aguda de la tía Margarita lo silenciara. El asado que comía se volvió insípido al ir encajando todas aquellas misteriosas citas al mediodía que papá mencionaba de pasada. Empecé a evitar las reuniones familiares tras eso, inventando excusas sobre compromisos laborales o encuentros sociales ficticios. En cambio, pasaba mis noches en el Retiro, observando a las familias alimentar a las barcas de patos y a los turistas tomarse fotos en el puente. A veces me sentaba horas en el mismo banco donde papá solía llevarnos por heladería después del colegio, intentando entender qué había hecho mal, por qué no había sido digna de su confianza. El aislamiento se profundizó a medida que se acercaba el verano. Sara organizó una fiesta del Día de la Hispanidad en la casa nuestra casa e invitó a todos menos a mí. Me enteré por fotos en Instagram, primos brindando con vino en la antigua cocina, niños jugando en el patio donde Sara y yo solíamos construir fuertes de nieve. El tío Pepe asando en la terraza que papá y yo habíamos manchado juntos en un fin de semana inolvidable cuando tenía 16 años. La exclusión dolía más que una quemadura de sol. Mi amiga Raquel, compañera bibliotecaria desde nuestros días en la Universidad Complutense, hizo todo lo posible por ayudarme a sobrellevarlo. Quédate conmigo en Lavapiés por un tiempo, me ofreció una tarde mientras nos sentábamos en nuestro bar favorito en la Plaza de Santa Ana. Aléjate de todo el drama familiar. Pero yo no podía abandonar mi piso, temerosa de que alejarme aún más de mi antigua vida hiciera la pérdida aún más definitiva. Las noches sin dormir se convirtieron en mi compañera constante. Me quedaba despierta, repitiendo en mi mente cada interacción con papá de los últimos años, buscando señales que quizá hubiera pasado por alto. ¿Se habría decepcionado al elegir biblioteconomía en lugar de ir a la Facultad de Derecho?
cuando opté por ayudar a niños a descubrir el placer de la lectura en vez de seguir sus pasos en el derecho corporativo? ¿Acaso mi dedicación al servicio público era, de alguna manera, menos valiosa que la búsqueda de beneficio de Sara? Una mañana particularmente oscura me encontré con Sara en la cafetería local. Llevaba puesta una sudadera antigua de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, modificada para quedarle perfecta. «Oh, Emily», dijo con tono de falsa preocupación, «pareces cansada, ¿sigues sin poder dormir?» «Sabes, podría recomendarte una gran terapeuta ahora que tengo acceso al seguro médico premium del despacho». La crueldad inadvertida de sus palabras me siguió durante días, resonando en mi cabeza en los momentos de silencio en el mostrador de información de la biblioteca. La amargura empezó a afectar mi trabajo. Durante las horas de cuentos, no lograba leer libros sobre familias amorosas o la fraternidad entre hermanos. Mi supervisora, Elena, notó el cambio. «Antes iluminabas la sala», me dijo con suavidad una tarde. «Ahora es como si leyeras esas historias desde detrás de un muro». Tenía razón, había levantado un muro, ladrillo a ladrillo, con cada desaire y rechazo de mi familia. Comencé a tomar rutas más largas para volver a casa, evitando las calles conocidas que atesoraban demasiados recuerdos. En lugar de caminar por el barrio de Salamanca, tomaba el metro hasta la estación de Nuevos Ministerios y vagaba por el campus de la Universidad Politécnica, donde nadie me conocía como la hija menor decepcionante de Jaime Sullivan. La anonimato era reconfortante, pero era un consuelo hueco, como llenar el estómago con pan antes de una comida. La gota que colmó el vaso fue cuando Sara decidió vender la colección de libros de primera edición de Papá Libros que él había prometido compartir entre nosotras. Aquellos que pasábamos sábados enteros buscando en librerías polvorientas de la Gran Vía. Me enteré cuando un comerciante de una librería independiente en Malasaña llamó para verificar la procedencia de la colección. Mi protesta, afirmando que algunos de esos libros estaban destinados a mí, fue recibida con un silencio incómodo, seguido de una explicación cortés en la que se mostraba una prueba fehaciente de la propiedad. Esa noche, sola en mi piso con una copa de vino que realmente no podía permitirme, por fin me permití sentir todo el peso de lo sucedido. No se trataba solo de dinero o bienes materiales, era cuestión de legado, de pertenencia, de una vida de recuerdos siendo reescrita sin mi consentimiento. El sabor del rechazo era amargo, como café dejado demasiado tiempo en la hornilla, llenando cada rincón de mi existencia. Sin embargo, en lo profundo de aquella amarga noche, mientras observaba las luces de los coches pasar y proyectar sombras en mi techo, sentí un giro interno. Una pequeña voz dentro de mí, que sonaba sorprendentemente a la de mi madre, susurró que debía haber algo más en esta historia. Papá podía haber dejado todo a Sara, pero mamá siempre me había visto de otra manera. Y tal vez, solo tal vez, esa era la clave que me había faltado. Fue en una tarde gris de septiembre cuando Raquel finalmente me convenció de enfrentar la bodega en Alcobendas donde, con premura, había guardado cajas de mi antigua habitación. El lugar olía a polvo y recuerdos olvidados, repleto de artefactos de una vida que ya no sentía mía. Mientras clasificábamos cajas de cartón etiquetadas con mi letra de adolescente, la lluvia golpeaba con ritmo el techo metálico sobre nosotros. «¿Qué es esto, Emily?», preguntó Raquel, sacando de detrás de un montón de libros universitarios una vieja caja de sombreros. La reconocí al instante, había pertenecido a mi madre, Catalina. El tejido azul pálido estaba desteñido, pero las delicadas flores blancas en el borde aún se distinguían. Mamá la había guardado en la estantería superior de su armario, y siempre supuse que contenía solo fotos antiguas o tal vez un sombrero vintage. Mis manos temblaban ligeramente al levantar la tapa. Dentro, bajo capas de papel de seda y antiguos programas de conciertos en el Teatro Real, yacía un sobresellado con mi nombre escrito con la elegante caligrafía de mi madre. La visión me apretó la garganta. Mamá había fallecido cuando tenía 19 años, durante mi segundo curso en la Universidad Complutense. Sara estaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, demasiado ocupada con los exámenes finales para regresar a casa hasta el último momento. «Necesito un minuto», susurré a Raquel, quien me apretó el hombro y murmuró algo acerca de conseguirnos un café en la cafetería de la esquina. Una vez sola, abrí cuidadosamente el sobre, tratando de no romper el papel que mi madre había acariciado hacía más de una década.
La carta que contenía estaba fechada apenas 2 semanas antes de su fallecimiento. Mi querida Emily, si estás leyendo esto, es que por fin has vaciado esa bodega de la que tanto te insistía. O quizá la vida te ha llevado a buscar respuestas. Espero que sea lo primero, pero conociendo a nuestra familia, sospecho que es lo segundo. Hay algo que debes saber sobre tu herencia. Tu padre y yo siempre tuvimos puntos de vista distintos sobre el legado familiar. Mientras Jaime creía en la tradicional transmisión del testimonio al despacho, la casa, el nombre Sullivan, yo siempre vi algo diferente en ti. Algo que me recordaba a mi propia madre, Isabel March. Lo que pocas personas sabían, incluido tu padre, es que mi madre me dejó una herencia separada, una que he cultivado y protegido a lo largo de los años. Ella creía, como yo, que la verdadera riqueza no se mide solo en propiedades y acciones. Es tener la libertad de convertirte en quien estás destinada a ser. En el pequeño cuaderno negro que hallarás en el fondo de esta caja, encontrarás los números de cuenta de un fideicomiso que he constituido a tu nombre en el Banco de Ahorros de Madrid. El PIN es tu fecha de nacimiento, el día que cambió mi vida para siempre. También hallarás la llave de una caja de seguridad en la sucursal principal. Dentro, encontrarás todo lo que necesitas para entender por qué hice esto. Conozco a tu padre. Cuando leas esto, probablemente él ya habrá seguido la tradición y dejado todo a Sara. No lo culpes, es un producto de su generación y de la influencia de su propio padre. Pero yo te he visto crecer, he sido testigo de tu fuerza serena, de tu dedicación por ayudar a los demás, de tu silenciosa perseverancia. Esas cualidades no son valoradas en el mundo del derecho corporativo en el que se mueve tu padre y tu hermana, pero son invaluables. El fideicomiso contiene lo suficiente para darte opciones para perseguir tus sueños, para valerte por ti misma, para vivir la vida a tu manera. Úsalo con sabiduría, mi dulce niña. Y recuerda que a veces los mayores regalos vienen envueltos en desilusiones. Con todo mi amor, mamá. Me senté en el suelo de hormigón, aferrando la carta al pecho, mientras los recuerdos inundan mi mente. Mamá en su jardín, enseñándome los nombres de las flores mientras Sara estaba en la práctica de debate. Las tardes silenciosas que pasábamos leyendo juntas en el alféizar de la ventana, compartiendo ideas sobre personajes e historias, mientras el resto de la familia miraba el fútbol. La manera en que ella sonreía con complicidad cuando hablaba de mi deseo de trabajar con niños en lugar de seguir el camino tradicional hacia la abogacía. Con manos temblorosas, profundicé en la caja. El cuaderno negro estaba exactamente donde mamá dijo que estaría, junto a un pequeño sobre que contenía una única llave. Pero había más fotografías que nunca antes había visto de mamá con su madre, mi abuela Isabel, frente a una casa señorial en el centro de Madrid. Cartas entre ellas que abarcaban décadas, hablando de inversiones, propiedades, sobre todo, de su visión compartida de empoderar a las mujeres de la familia para que forjaran su propio camino. Raquel volvió con café y me encontró rodeada de papeles, lágrimas recorriendo mi rostro. ¿Estás bien, Emily?, preguntó, dejando las tazas a un lado y arrodillándose junto a mí. Al alzar la vista, vi en sus ojos una preocupación genuina y sentí un cambio interno, como si se abriera una cerradura oxidada. Creo que estoy mejor de lo que parece, respondí, secándome las lágrimas. Acabo de descubrir que mamá me dejó una herencia distinta. Una de las que Sara desconoce. Mientras le contaba todo a Raquel, bajo el zumbido de las luces fluorescentes de la bodega, sentí el peso de los meses pasados empezar a disiparse. Cada detalle en las cartas y documentos revelaba un plan minucioso. Un legado oculto transmitido a través de generaciones de mujeres fuertes que entendían que el valor no se mide solo en horas facturables o despachos elegantes. Cuando terminamos de revisar el contenido de la caja, un débil sol de septiembre se abrió paso entre las nubes mientras cargábamos todo en el coche de Raquel. Al día siguiente, visitaría el Banco de Ahorros de Madrid. Al día siguiente, comenzaría a descubrir la magnitud de lo que mamá me había dejado. Pero hoy, sentada en aquella bodega rodeada de pruebas del amor y la previsión de mi madre, comprendí que no había sido rechazada, había sido elegida para un camino distinto. Mientras recorríamos las calles familiares de mi infancia, pasando por el Paseo del Prado donde Sara pasó sus años en la Facultad de Derecho, por el retiro donde mamá solía llevarme a alimentar a los patos. Sentí algo que no había experimentado desde antes de la muerte de papá, esperanza. No solo la esperanza de la seguridad económica,
sino la convicción de que existía una historia mayor, desarrollándose en silencio a lo largo de generaciones. Mientras el más ruidoso y evidente drama del legado de mi padre se desarrollaba en la superficie. El amargo sabor del rechazo que me había acompañado se desvanecía, reemplazado por un creciente sentido de propósito. Mamá no solo me dejó dinero, me dejó un misterio por desentrañar, un legado por comprender, y sobre todo, un recordatorio de que formaba parte de una historia más larga de lo que jamás imaginé. La sucursal principal del Banco de Ahorros de Madrid se erguía orgullosa en la Avenida de la Castellana. Su fachada de granito era testimonio de la discreción de la vieja guardia. Llegué temprano la mañana siguiente, aferrando el cuaderno de mamá y la llave de la caja de seguridad, con el corazón acelerado de anticipación. Los madrileños apresurados se deslizaron a mi alrededor, rumbo a startups tecnológicas o laboratorios de investigación en el campus de la Universidad Politécnica, mientras yo me quedaba inmóvil en los escalones del banco, reuniendo el valor necesario. Dentro, me atendió la señora Henderson, una banquera privada que, aparentemente, me esperaba desde hace años. Catalina fue muy específica en los arreglos, explicó mientras me conducía a una sala de conferencias privada. Las paredes estaban revestidas de maderas oscuras y, a través de los ventanales, se veía el sol de la mañana reflejándose en los edificios de negocios al otro lado del río. Tu madre constituyó lo que llamamos un fideicomiso generacional, explicó la señora Henderson, extendiendo documentos sobre la mesa pulida. Lo empezó a construir el día de tu nacimiento, utilizando su herencia de Isabel March como cimiento. Los números que contemplaba hacían temblar mis manos. Esto no era solo una red de seguridad, era libertad. Pero la caja de seguridad albergaba algo aún más valioso que simples estados de cuenta. Dentro encontré décadas de correspondencia entre mamá y la abuela Isabel, detallando su visión compartida de independencia financiera para las mujeres de nuestra familia. Recortes de prensa sobre el éxito de Isabel en el sector inmobiliario durante los años 60, cuando pocas mujeres se atrevían a entrar en ese mundo. Fotografías de propiedades compradas y vendidas en el centro de Madrid y en barrios como Malasaña, muchas de las cuales se habían revalorizado con la transformación de la ciudad. Tu abuela fue toda una pionera, comentó la señora Henderson mientras me ayudaba a revisar los documentos. Compró inmuebles en zonas poco cotizadas cuando todos decían que estaba loca. Hoy, esos mismos edificios acogen a algunas de las empresas tecnológicas más valiosas de la ciudad. La mañana se deslizó hacia la tarde mientras iba desgranando el alcance total de mi herencia. Mamá había seguido el ejemplo de Isabel, invirtiendo discretamente en tecnologías emergentes y en el mercado inmobiliario local. Había colaborado con empresas dirigidas por mujeres, proporcionando capital semilla para proyectos innovadores mucho antes de que se pusiera de moda. El fideicomiso había crecido de forma constante, gestionado por un equipo de asesores financieros que compartían sus valores. Llamé a Raquel durante mi descanso para el almuerzo, con la voz temblorosa de emoción. No vas a creerlo, le dije, observando a la gente apresurarse frente a los ventanales del banco. Mamá y la abuela Isabel construyeron todo este imperio secreto. Y no solo con fines de lucro. Ayudaban a otras mujeres, creando oportunidades, rompiendo barreras. Esa tarde, me reuní con Lisa Chen, una de las asesoras financieras que había colaborado con mi madre. Nos sentamos en un pequeño café en la Plaza de Cibeles, ese tipo de sitio que, seguramente, fue modesto en los tiempos de mamá. Catalina fue muy clara con sus objetivos, explicó Lisa, removiendo su té. Quería que tuvieras opciones, pero también que entendieras la responsabilidad que conlleva este tipo de herencia. El fideicomiso no se trataba solo de dinero en cuentas, era un portafolio cuidadosamente construido de inversiones en negocios locales, bienes raíces e iniciativas educativas. Mamá había dispuesto expresamente que una parte de los rendimientos continuara apoyando a empresas lideradas por mujeres y programas educativos para niñas desfavorecidas. Tu madre creía en crear ondas de cambio, dijo Lisa, esbozando una sonrisa al ver mi semblante abrumado. Siempre decía que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en el impacto positivo que puede generar en el mundo. Durante las siguientes semanas me sumergí en aprender todo lo que pude sobre el fideicomiso. Pasaba mis noches en la biblioteca pública, estudiando informes financieros y estrategias de inversión. La ironía no se me escapaba. Finalmente volvía a aprender, a mi manera, las lecciones que mamá y la abuela Isabel me habían preparado.
cuanto más descubría, más comprendía por qué mamá había mantenido esto separado del mundo del derecho corporativo de papá. No se trataba de poder o estatus, era influencia silenciosa y un impacto real. Mientras Sara había heredado las apariencias de éxito, yo había recibido algo mucho más profundo, un legado de empoderamiento y propósito. Empecé a visitar algunos de los negocios en los que había invertido el fideicomiso. Había una escuela de programación para niñas en el barrio de Lavapiés, fundada por una mujer que había recibido capital semilla de mi abuela en los años 90. Una firma de arquitectura sostenible en el barrio de La Latina, dirigida por 3 mujeres que se beneficiaron de la mentoría de mamá. Cada visita revelaba otro hilo en el tapiz de influencia que habían tejido en Madrid. Una tarde lluviosa me encontré en la Puerta del Sol, donde mamá solía llevarme de librería en librerías de barrio. Me refugié en una tienda, ahora moderna y renovada, pero que aún conservaba el aroma a papel y posibilidades. En la sección de negocios, descubrí un libro sobre mujeres pioneras en el mundo empresarial madrileño. Allí, en una breve mención que hasta entonces había pasado desapercibida, se citaba el nombre de Isabel March, reconocida como una de las primeras mujeres en romper barreras en el desarrollo inmobiliario comercial de la ciudad. El descubrimiento se sintió como una señal. Compré el libro y pasé la noche en Darwin's, la misma cafetería donde mamá y yo compartíamos croissants de chocolate y sueños. Al leer sobre los logros de mi abuela, comprendí que formaba parte de algo más grande, una estirpe de mujeres que entendían que el verdadero poder actúa en la sombra, generando cambios sin buscar reconocimiento. La señora Henderson me había facilitado el acceso a una pequeña oficina en el edificio del banco, donde podía revisar documentos y reunirme con asesores. Una noche, rodeada de papeles que detallaban inversiones e informes de impacto, encontré una nota que mamá había dejado en la documentación del fideicomiso. Recuerda, Emily, que la fortuna no se mide solo en dinero, se mide en el valor de usarla con sabiduría. Mirando el Manzanares desde una ventana, mientras las luces se encendían en los edificios a lo largo de la calle de la Memoria, sentí en mi interior una profunda responsabilidad. Esa herencia no era solo un regalo, era una misión. Mamá y la abuela Isabel no me habían dejado solo riqueza, me habían dejado su visión de cómo ese patrimonio podía marcar la diferencia. Los amargos recuerdos de la lectura del testamento comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un renovado sentido de propósito. Puede que Sara tuviera la casa familiar y el despacho, pero yo había heredado algo inestimable, un legado de revolución silenciosa, de transformar vidas sin ostentación, de construir puentes en lugar de muros. Ahora solo me quedaba descubrir cómo honrar ese legado y enfrentar a mi hermana con esta nueva comprensión de la verdadera historia de nuestra familia. La decisión de confrontar a Sara llegó tras una noche particularmente intranquila. El otoño se había asentado sobre Madrid, tiñendo el retiro de matices ámbar y dorados. Había pasado semanas preparándome para ese momento, reuniendo documentos, ensayando lo que diría con Raquel, y trabajando con Lisa Chen para entender cada aspecto del legado de mamá. Finalmente, en una fresca mañana de octubre, envié un mensaje a Sara: necesitamos hablar. Café Victoria en el barrio de La Latina, mañana a las 2. Su respuesta llegó horas después: vale. Solo una hora. Tengo una reunión de socios a las 4. Al día siguiente, llegué temprano a la cafetería, eligiendo una mesa en un rincón tranquilo donde el aroma a espresso y cannoli recién hechos evocaba recuerdos de tardes dominicales con mamá. Ella solía llevarnos allí después de visitar una iglesia histórica, deleitándonos con pastelería italiana mientras contaba historias sobre nuestra abuela. Ahora entendía que aquellas historias iban más allá de la mera historia familiar. Sara entró puntualmente a las 2, vistiendo un traje gris carbón que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Sus tacones resonaban al acercarse, y su rostro mostraba la máscara ensayada de indiferencia profesional. Hazlo rápido, Emily. Algunas de nosotras tenemos responsabilidades de verdad. Respiré hondo, recordando el consejo de Lisa sobre mantener la calma. Sé lo del fideicomiso de mamá, dije en voz baja, observando su rostro. Sobre el legado de la abuela Isabel, las inversiones, todo. El leve temblor en el ojo izquierdo de Sara fue la única señal de que mis palabras la habían afectado. ¿De qué hablas?, preguntó, aunque pude percibir la incertidumbre en su tono. Saqué la carta de mamá y la coloqué sobre la mesa entre nosotras. Mamá me dejó su herencia de la abuela Isabel.
La hizo crecer, la utilizó para ayudar a otras mujeres en Madrid. Todos estos años, mientras tú y papá se concentraban en el despacho, mamá estaba creando algo distinto. Algo que importaba de otra forma. Las manos de Sara, habitualmente tan firmes en el juzgado, temblaron ligeramente al alcanzar la carta. La cafetería bullía con clientes, pero en nuestro rincón el tiempo pareció detenerse mientras ella leía. Observé cómo se mezclaban en su rostro la confusión, la incredulidad y algo que parecía miedo. «Esto no puede ser real», dijo finalmente, sin convicción. «Papá lo habría sabido». «¿Lo habría sabido?», pregunté suavemente. Papá vivía en su mundo del derecho corporativo y la tradición familiar. Mamá y la abuela Isabel vivían en otro mundo, uno donde el éxito no se mide en horas facturables o despachos imponentes. Le mostré la documentación del banco de ahorros, los portafolios de inversión, los informes de impacto de diversas empresas lideradas por mujeres de la ciudad. Con cada documento, pude ver cómo su mente de abogada procesaba, calculaba, entendiendo la magnitud de lo que mamá había construido. Todo este tiempo, susurró Sara, más para sí misma que para mí, mientras yo luchaba por demostrarme en la facultad de Derecho, siguiendo los pasos de papá, me miró fijamente, quizá por primera vez desde nuestra niñez. ¿Lo sabías tú, desde siempre? No, contesté, removiendo mi café ya frío. Acabo de enterarme. En aquella bodega de Alcobendas, la que decías que debía vaciar hace años. Mamá me dejó una carta que me condujo a todo esto. La luz de la tarde se colaba por los ventanales, alargando la sombra sobre nuestra mesa. Un grupo de turistas pasaba afuera, charlando animadamente sobre el recorrido cultural de la ciudad, mientras nuestra intensa conversación se desarrollaba en un silencio íntimo. ¿Por qué no me lo dijo? La pregunta de Sara cargaba años de dolor, y por primera vez vi detrás de su fachada perfectamente compuesta a la hermana que solía conocer. ¿Por qué solo tú? No creo que se tratara de elegir a una sobre la otra, dije con cuidado. Tú tuviste el mundo de papá, el despacho, las conexiones, el camino que él deseaba. Mamá vio en mí algo distinto, algo que necesitaba otro tipo de apoyo. No estaba haciendo favoritismos, estaba creando equilibrio. Sara se recostó, dejando su café intacto. La escuela de programación en Lavapiés, dijo de repente. ¿La que mamá solía mencionar en la cena, eso formaba parte de esto? Asentí. Y la firma de arquitectura sostenible en la Latina. La clínica de salud femenina en el este de Madrid. Docenas de otros proyectos. Mamá y la abuela Isabel creían en ayudar a las mujeres a forjar su propio camino, no a seguir el que ya estaba marcado. Como tú lo hiciste, dijo suavemente Sara. Con tu trabajo en la biblioteca. Los programas para niños. Hizo una pausa, mirando sus manos. Yo solía pensar que desperdiciabas tu potencial. Papá decía, papá entendía el éxito de una manera, interrumpí con delicadeza. Mamá lo veía de otra. Ninguno estaba equivocado, solo eran diferentes. La tensión entre nosotras, acumulada tras años de competencia y malentendidos, empezó a transformarse. No desapareció por completo, demasiado había pasado, pero cambió de forma, convirtiéndose en algo con lo que quizá podríamos trabajar. Esa tarde, mientras el café seguía circulando y la conversación se llenaba de silencios cómplices, comprendí que nuestro pasado ya no podía ser ignorado, pero tal vez sí reconciliado. Las cicatrices de la lectura del testamento se suavizaban, dando paso a la posibilidad de un futuro en el que, juntas, pudiésemos redefinir lo que significaba ser parte de la familia Sullivan. El invierno se asentó sobre Madrid como una suave manta, transformando la ciudad en una versión más introspectiva de sí misma. 3 meses habían pasado desde aquella conversación en Café Vitoria, y cada día traía pequeños pero significativos cambios en nuestra relación y en mi entendimiento de quién debía ser. Me mudé de mi piso en Malasaña a una modesta casa de pueblo en el barrio de Chamberí, utilizando una parte del fideicomiso para crear un espacio que sintiera verdaderamente mío. La casa me recordaba a aquellas antiguas fotografías de mamá y la abuela Isabel, no tan majestuosa como la casa familiar en el barrio de Salamanca, pero llena de carácter y posibilidades. Mi primer acto fue convertir la sala principal en una biblioteca libre para los niños del vecindario, con sillones de ventana perfectos para las sesiones de lectura vespertinas. Sara y yo estábamos aprendiendo a navegar.
esta nueva realidad. Me sorprendió cuando apareció una mañana de sábado con los libros de primera edición de papá, cuidadosamente empacados en cajas de archivo. Estos pertenecen a quien realmente los ama, dijo, ayudándome a organizarlos en las estanterías empotradas. No fue una reconciliación completa, pero sí un comienzo. Con la ayuda de Lisa Chen y el equipo del Banco de Ahorros, empecé a comprender la magnitud de lo que mamá y la abuela Isabel habían construido. El fideicomiso no era solo un mecanismo para preservar la riqueza, era una red intrincada de inversiones e iniciativas diseñadas para crear oportunidades para las mujeres de Madrid. En mi tiempo libre, visitaba los diversos proyectos, aprendiendo de aquellas mujeres que se beneficiaron del silencioso apoyo de mi madre. La escuela de programación en Lavapiés se había expandido a 3 sedes, ofreciendo ahora clases sobre inteligencia artificial y tecnología blockchain. Asistí a algunas sesiones, observando a adolescentes descubrir su potencial, y pensé en la visión de mamá de empoderar a través de la educación. Con el respaldo del fideicomiso, lanzamos un programa de becas para graduadas que se aventuraran en carreras tecnológicas. La pericia legal de Sara, sorprendentemente, resultó valiosa mientras trabajábamos para fortalecer y expandir estas iniciativas. Empezó a ofrecer asesoramiento jurídico pro bono a mujeres emprendedoras vinculadas al fideicomiso, fusionando el legado de excelencia de papá con la misión de empoderamiento de mamá. Nuestras reuniones mensuales con café en Thinking Cap, cerca del Retiro, dejaron de ser una retrospectiva del pasado y se llenaron de posibilidades. Mi trabajo en la biblioteca evolucionó también. Inspirada en el énfasis de mamá en la educación y el empoderamiento, diseñé nuevos programas centrados en la alfabetización financiera para niñas. Los talleres semanales, organizados en mi propia biblioteca casera, combinaban la narrativa con lecciones prácticas sobre dinero, negocios e independencia. Ver a niñas de 10 años emocionarse al aprender sobre el interés compuesto y el emprendimiento seguramente habría llenado de orgullo a mamá. Una noche nevada, al cerrar tras un taller, encontré en el umbral de mi puerta a una cara familiar, la tía Margarita, abrigada contra el frío, sosteniendo una caja de viejas fotografías. He estado pensando, dijo mientras me seguía adentro, sobre tu madre y la abuela Isabel. Hay historias que debes conocer. Entre té caliente y galletas de melaza la receta de mamá, la tía Margarita compartió recuerdos sobre las mujeres de nuestra familia que jamás había escuchado. Historias de Isabel March negociando tratos inmobiliarios en salones cargados de humo donde las mujeres no eran bienvenidas. Relatos de la silenciosa determinación de mamá para construir algo significativo fuera de la sombra del nombre Sullivan. Cada historia añadía una nueva capa a mi comprensión del legado que había heredado. El fideicomiso continuó creciendo bajo mi gestión, pero empecé a medir su éxito de forma distinta a como lo habría hecho papá. En lugar de fijarme en los rendimientos trimestrales, me concentraba en el número de vidas transformadas, en las oportunidades creadas, en los sueños apoyados. La red de mujeres ayudándose mutuamente que mamá y la abuela Isabel habían fomentado se hizo más fuerte, expandiéndose más allá de Madrid para generar ondas de cambio en toda la región. La primavera llegó con su promesa de renovación, trayendo consigo una invitación inesperada. Sara me pidió hablar en la conferencia de liderazgo femenino de su despacho. Ante el podio en el majestuoso salón del Hotel Urban, relaté la historia de los 2 legados de nuestra familia no como fuerzas en competencia, sino como caminos complementarios para generar cambio. El éxito no es un camino único, dije al público, viendo a Sara sonreír desde la primera fila. A veces se halla en los despachos y oficinas, y otras, en las horas de cuentos en la biblioteca y en los incubadoras de startups. Lo que importa es tener la libertad de elegir tu camino y el coraje para ayudar a otros a encontrar el suyo. Mi hogar se convirtió en un punto de encuentro para mujeres decididas a dejar su huella en el mundo. Las cenas mensuales en mi cocina reunían a abogadas, profesoras, emprendedoras y activistas, todas parte del creciente círculo de influencia que mamá y la abuela Isabel pusieron en marcha generaciones atrás. Sara se unía a estas reuniones, compartiendo su perspectiva y, poco a poco, dejando caer su fachada entre mujeres que valoraban la autenticidad sobre la apariencia. Mientras revisaba los papeles de mamá en una tranquila tarde dominical, encontré una cita que había escrito en los márgenes de un viejo diario: el verdadero empoderamiento no es tener poder sobre los demás, sino tener el poder de convertirte en quien estás destinada a ser, y ayudar a otros a hacer lo mismo. Sentada en el alféizar de mi ventana,
Viendo la lluvia primaveral lavar las calles de Chamberí, comprendí al fin lo que mamá quería decir. La herencia que recibí no se trataba solo de dinero o propiedades, era el legado de una visión que celebraba lo que las mujeres podían lograr cuando se apoyaban mutuamente. El legado de papá perduraba en el despacho Sullivan, pero el de mamá vivía en las innumerables vidas transformadas por su revolución silenciosa. Raquel, que había estado conmigo desde el inicio de este viaje, lo resumió durante uno de nuestros paseos vespertinos por el Anillo Verde. ¿Sabes qué es lo asombroso? Tu madre y la abuela no solo te dejaron dinero, te dejaron un propósito. Tenía razón. Cada día despertaba sabiendo que formaba parte de algo más grande. El amargo sabor del rechazo que alguna vez me consumió se transformó en la dulce satisfacción de un trabajo con significado. Había encontrado mi lugar en el mundo, no a la sombra de otro, sino iluminada por mi propio camino elegido. Y a veces, en noches despejadas cuando el ocaso pintaba el horizonte madrileño en tonos de oro y promesa, casi podía oír a mamá y a la abuela Isabel susurrar su aprobación. Su legado vivía, no en edificios de mármol o placas de bronce, sino en la red creciente de mujeres empoderadas que, una revolución silenciosa a la vez, estaban cambiando el mundo.